Podemos hacer 3 listas, aunque esta lista de Corintios 12 aquí se encuentra incompleta porque hay 9, la de Corintios 12 abarca dos listados, vamos a ir en parte. La primera, estableciendo dones, se habla acerca de la profecía, se habla del servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar, la administración y la misericordia. Esto lo podemos ver un poco más claro en la carta de Pablo a los romanos. Vamos a la carta de los romanos. Curiosamente o casualmente está en el capítulo 12 también. Capítulo 12 de Romanos, verso 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, o sea que el servir es un don. Por eso es que algunos no sirven, porque no tienen el don de servir. Luego dice, o el de enseñanza, el que enseña en la enseñanza es un don. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad, o sea que también dar, repartir es un don. Por eso es que hay algunos que no dan. Luego dice, el que hace misericordia con alegría. Así que vemos aquí un listado de 7 manifestaciones obradas por el Espíritu Santo, diferentes a las que encontramos en el cuadro de la derecha, donde encontramos 9. Y aunque aparentemente algunos aquí se repiten, pero es importante el considerar que tenemos listados diferentes. O sea que la profecía se considera un don dado por el Espíritu. El servir, esa disposición de servir, de poner su vida por otros, es un don, es parte de la obra, del fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. La capacidad de enseñar, no todos tienen la capacidad de enseñar porque eso depende de la habilidad dada por el Espíritu. El de exhortar, y eso no significa regañar. Hay algunos hermanos que piensan que tienen el don de exhortación y andan regañando a todo el mundo, porque vienen tarde, por la forma en que se visten, por la forma en que hablan. Eso no es exhortación. La exhortación es animar. La exhortación es instruir en base a la palabra. No necesitamos gente regañona en la iglesia, ¿verdad? Necesitamos gente que enseñe, gente que anime. Aunque sí es necesaria la corrección, y eso es importante hacerlo a través de la palabra, o sea, en la predicación, porque la Biblia dice que la palabra es útil para corregir, redarguir, instruir. Así que la predicación es útil para que la espada penetre en nuestra carne. Luego también se habla del don de la administración. Hay algunos que son malos administradores de su vida, de su tiempo, de sus finanzas, no tienen su vida en orden. Y es también uno de los dones del Espíritu el poder administrar, el poder presidir, el poder organizar las cosas. Es parte de una habilidad sobrenatural. Y finalmente se nos habla de la misericordia, y esto significa que las personas estarán cargadas con compasión por el sufrimiento de las personas y querrán hacer algo a favor de ellos. Así que tenemos que manejar en nuestra mente esta idea, hermano. No todos somos iguales, todos somos diferentes. Y no podemos esperar que todos sean iguales, porque imagínense que fuéramos una congregación de puros maestros. ¿Y quién va a sentarse entonces? Nadie querría sentarse, ¿verdad? Ahora imagínense que todo el mundo aquí estuviera sirviendo y no hubiera quien enseñara, y no hubiera quien profetizara, y no hubiera quien exhortara, o todos como administradores y nadie dando. ¿Qué va a administrar el administrador si no hay nadie dando, verdad? Entonces tenemos que ver que hay diferentes cualidades o habilidades. Luego en Efesios capítulo 4, verso 11 se nos habla de los ministerios. Estas son enseñanzas básicas que un creyente tiene que conocer para poder establecerse en su lugar en el cuerpo de Cristo. Según Efesios capítulo 4, verso 11, el Señor ha establecido 5 ministerios en particular: el ministerio del apóstol, el ministerio del profeta, el del evangelista, el del pastor y el del maestro. Y podemos establecer que esos dones han sido establecidos, son personas, y han sido establecidas por el Señor Jesucristo para que edifiquen a la iglesia. Afortunadamente, como congregación tenemos la bendición de poder ser expuestos a la predicación de otros ministros, a la unción de otras personas, y eso ha incluido algunos apóstoles, algunos profetas y algunos evangelistas acá en medio nuestro. Así que esto es una ventaja o un beneficio porque nos permite ir creciendo, ir siendo atendidos espiritualmente. Y ese es el propósito por el cual el Señor los estableció.
En Corintios 12 también encontramos la lista de las operaciones y ahí se habla de 9 operaciones. La palabra de sabiduría, hablé un poquito sobre esto en la reunión pasada, la palabra de ciencia, se habla también de la palabra de fe y esta fe es una fe diferente de la fe que todos tenemos. O sea que todos tenemos un nivel de fe, pero el don de fe causaría que una persona pueda estar en otro nivel más elevado de fe que el que normalmente se adquiere por el conocimiento de la palabra. La Biblia dice que la fe viene o la fe es un resultado de oír la palabra de Dios. Esa es la fe que todos podemos edificar. La fe crece, la fe se edifica en base al conocimiento, en base a oír las escrituras. Pero el don de fe no tiene que ver con cuánto alguien conoce la palabra, tiene que ver con la operación del Espíritu Santo en la persona que le permite creer por un milagro cuando los demás creen que no es posible que suceda. Pero quien tiene ese don de fe va a moverse en esa área tomando las promesas de Dios continuamente, porque el don estará inquietándolo e inclinándolo continuamente a poseer las promesas. Tenemos luego aquí el don de sanidad o de sanidades, porque son diferentes dones de sanidades, el don de hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritu, las lenguas y la interpretación de las lenguas. Y estos son dados por el Espíritu como Él quiere, pero también es necesario que como creyentes podamos procurarlos. Y necesitamos también detenernos un poquito más en un estudio de cada uno de esos detalles. Pero yo quiero ir en otra dirección en esta noche. Podemos establecer que hay algunos dones que son motivacionales y se establecen como 7 puntos. La profecía sirve para motivarnos, porque a través de la profecía se declara la verdad que Dios conoce. A través de la profecía Dios puede revelar aspectos de la vida de una persona a fin de motivarla. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que milite conforme a las profecías que le fueron dadas. Porque lo que Dios hace a través de la palabra profética es motivarnos. Yo le conté en la reunión de la semana pasada cómo yo fui animado, cómo yo fui motivado a través del don profético a continuar en el ministerio. Cuando yo no quería continuar, la palabra de Dios vino para poder motivarme, para poder impulsarme a continuar adelante. Y uno puede saber en su corazón o en su espíritu de que es Dios hablando a su vida. El don del servicio es de ayuda práctica. Quien tenga este don tiene la capacidad de ver las necesidades que hay y de actuar. Yo no sé si usted se da cuenta de que generalmente la mayor parte somos un tanto descuidados, nos acomodamos, pero hay gente que puede poner el ojo en lo que no está bien y deciden hacer algo al respecto. Y esto es parte de la habilidad dada por el Espíritu, esa actitud de servicio, poder ver y hacer lo que hace falta. Y hay una motivación ahí, que es la de demostrar el amor para suplir las necesidades prácticas y por ayudar a otras personas. Así que aquellos que son dotados o tienen la manifestación del Espíritu en su vida relacionada con el servicio, van a ocuparse de proveer necesidades prácticas en la vida de las personas y todo el tiempo van a estar buscando hacer el bien, van a buscar servir a otros. Quizás no sean buenos para enseñar, quizás jamás vayan a pararse delante de una multitud para poder enseñar o explicar la palabra, pero son buenos para poner su vida en servicio por otras personas. Luego el de la enseñanza sirve para poder aclarar la verdad, para poder adoctrinar, para poder instruir, para poder transmitir el conocimiento de la palabra de Dios, para traer la revelación de la palabra. Y esta persona va a estar motivada a investigar y a verificar la palabra, a investigar la verdad. Y esto va a satisfacer las necesidades de la mente, las inquietudes en la vida de las personas. Así que es muy importante el que tiene el don de la enseñanza, como el que tiene el don del servicio, como el que tiene el don profético. Porque imagínense que nadie sirviera y todos profetizando, y nadie pusiera sillas en este lugar, y nadie trabajara en preparar el lugar, pero todos profetizando, ¿verdad? Entonces vemos la necesidad de que los dones puedan ser repartidos para poder tener diferentes beneficios. La exhortación número 4, esto es
tiene como propósito animar a las personas en su avance, en su desarrollo personal. Y yo